actividad, ahora lo que nos toca resolver es el repaso número 1 concerniente al curso de geografía. Atención los estudiantes de nivel 3, mucha atención, ¿ya? En cuanto a ello, lo que hemos podido trabajar dentro de todas las semanitas es el primer punto número 1, nos habla sobre la deriva del continental. Esta teoría nos plantea específicamente de que los continentes están en movimiento y que específicamente existió un continente primitivo llamado Pangea. ¿Quién fue el autor de esta teoría? Fue Alfred Wegener, que refiere, como ya te hago mención, a la existencia de un supercontinente que significaba o se le decía todas las tierras. Este supercontinente, por millones y billones de años, fue, como dice su término, en una deriva continental. Fue disgregándose para concebir los continentes que hoy en la actualidad existen. Pangea se dividió específicamente en dos grandes bloques, la Eurasia y Gondwana. ¿Está bien? La Eurasia estaba conformada por Europa, Asia y América del Norte, mientras que Gondwana estaba conformado por América del Sur, África, Australia y la Antártida. Tomando en cuenta eso, entonces vamos a ver que inclusive algunos sostienen que alrededor de Pangea existía un océano primitivo llamado Pantalasa, ¿no? Y dentro de ese océano primitivo, dentro de esa Pangea, existía un mar primitivo llamado Tetis. Jovencitos, dentro de esta teoría de la deriva continental va a haber obviamente personas que estaban en contra, los detractores, y también van a haber personas que estaban a favor de esta teoría. Luego al final la mayoría de las personas que estaban en contra van a estar a favor de ellos. ¿Por qué? Porque van a existir nuevas teorías en cuanto a esta deriva continental. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber un apoyo en cuanto a esta teoría de la deriva continental. ¿Ya? Listo. Como les hacía mención, luego va a aparecer Harry Hess, quien nos dice que los océanos están en expansión. ¿Y por qué se encuentran en expansión? Específicamente porque dentro de lo que es la astenosfera, lo que está la placa magmática que sale, que se encuentra dentro del interior de la Tierra, genera que las dorsales marinas se expandan cada vez más. No nos olvidemos que también tanto el continente como el fondo oceánico están conformados por elementos químicos que en ese caso en los continentes sería el silicio y el aluminio, y en caso de los océanos sería el silicio y el magnesio. Entonces, jovencitos, dice acá, como te decía mención, el magma volcánico emerge y forma un nuevo material y produce la expansión de los océanos y también la expansión de los continentes. El magma que está expulsando va a generar un nuevo espacio en la corteza terrestre. Por último vamos a tener acá la tectonía de placas, que nos dicen que las placas tectónicas flotan sobre la astenosfera. 2. En los bordes de las placas existen muchas actividades volcánicas y sísmicas. Y 3. Los volcanes surgen por interacción de las placas. Acá en esta imagen nos resume las tres teorías que vamos a determinar. Si ustedes pueden visualizar acá, todo el planeta Tierra, incluido el océano y la parte continental, se encuentra conformado por placas tectónicas. Y como ya te dije, estas placas están reposando ¿sobre qué? Sobre una lava, ¿no? Sobre la lava. ¿Cómo se llama esa lava? Dentro del manto externo se llama la famosa astenosfera. Entonces haremos un repaso. Sobre la astenosfera están reposando ¿qué cosa? Las placas tectónicas, ¿no? Hay dos tipos de placas, las placas continentales y las placas oceánicas. Acá podemos visualizar específicamente que la placa de Nazca con la placa sudamericana son aquellas que producen las actividades sísmicas en esta parte de nuestro país. Y todo este bloque que está pintado de color rojo se indica al famoso cinturón de fuego del Pacífico, donde existe la mayor cantidad de actividad sísmica y también de igual manera actividad volcánica.
Ya, listo. Entonces, un datito más, como nos dicen, en los bordes de las placas siempre van a haber actividades sísmicas. Hay una gran cantidad de volcanes. De igual manera, los volcanes surgen por la interacción de las placas, porque cada placa está generando su propia fuerza, ya sea las fuerzas convectivas, fuerzas que van a chocar entre sí, o viceversa, ¿no? Las placas divergentes, las placas convergentes que van a poder determinar. Ya, entonces estas placas que ustedes observan acá son las placas principales. La placa más grande y la más estable es la placa de la Antártida, ¿no? Lo podemos visualizar en esta partecita. De igual manera acá en esta parte del continente de África tenemos a la placa africana, ¿no? Queremos encontrar específicamente en América del Norte, en Estados Unidos, se encuentra la placa norteamericana. Entonces, para poder concluir esta pregunta en cuanto a lo que es el origen de los continentes se han ido formando a lo largo de millones de años, ¿no? A través de la teoría de la deriva continental. Ahora, esta teoría de la deriva continental, para que se formen nuevos continentes, hay hipótesis en cuanto a lo que nos hace mención, en cuanto a lo que es la expansión de los océanos. Y así como hay expansión de los océanos, todo eso está flotando ¿sobre qué? Sobre una lava llamada la famosa astenosfera. Vamos, ahora nos toca hablar acerca de la teoría geográfica. Como te hacía mención, entonces, ahora lo que tenemos que hablar es de la teoría geográfica, para lo cual vamos a darnos cuenta que la geografía es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? Porque tiene un objeto de estudio. ¿Y cuál es ese objeto de estudio? El espacio geográfico, no te olvides. ¿Y quiénes conforman el espacio geográfico? Está conformado por la sociosfera, está conformado por la biosfera, está conformado por la atmósfera, está conformado por la geósfera y está conformado por la litosfera. Todos estos sujetos se interactúan. ¿Qué es el espacio geográfico? Es el lugar donde puede vivir y puede desarrollarse el hombre, no te olvides. Pero a lo largo de la historia la geografía ha ido transformándose, ¿no? Desde los enfoques que podríamos determinar, ha ido cambiando. En la época antigua, la geografía solamente se encargaba a la descripción de la Tierra. Hoy en la actualidad no solamente se encarga de la descripción, se encarga de la explicación de los hechos y fenómenos geográficos, se encarga de la comparación, se encarga de la localización, etc. Entonces, para poder cerrar esto, no nos olvidemos que la geografía es una ciencia sui generis, porque a la par es una ciencia natural y una ciencia social. Atención a todos estos datos que les estoy haciendo mención. Ya, jovencitos, listo. Ahora lo que vamos a ver en esa partecita son en cuanto a los personajes importantes. Dentro de los personajes importantes podemos tener acá específicamente a cada uno de ellos que ha hecho un aporte dentro de la geografía, desde la época antigua hasta la época de repente moderna, ¿no? En primer lugar tenemos a Hecateo de Mileto, quien es considerado el padre de la geografía antigua. Profesor, ¿y por qué es considerado el padre de la geografía antigua? Porque fue el primero en describir los hechos o fenómenos geográficos de su región, específicamente de su zona donde él podía habitar, ¿no? Empezó a tomar a manera de datos, a manera de información, todos los accidentes geográficos que podía encontrar en su camino, ¿no? Dicho de paso, él era un navegante y entonces empezaba a recopilar toda la información y a describir los nombres de los fenómenos geográficos que iba visualizando a lo largo de su vida. ¿Ya? En contraposición a él vamos a tomar en cuenta a Alexander von Humboldt, quien es el padre de la geografía moderna. Alexander von Humboldt se dedicó a hacer una investigación. Dentro de él, sus estudios de Alexander von Humboldt ya no eran más que solamente descripción, como se hacía en la época antigua, sino ya era más que nada una explicación. Entonces miren que la geografía está cambiando radicalmente. Ya no solamente describe, sino ahora explica. Y explicó específicamente sobre muchos
fenómenos naturales y geográficos que ocurrían dentro de nuestra zona, ¿no? Acá en Perú también se pudo determinar, por eso es que una corriente se denomina la corriente de Humboldt. Vamos, Eratóstenes nos dice que fue el primero en calcular la circunferencia terrestre, jovencitos, ya no nos olvidemos. Gracias a él sabemos que hoy en la actualidad la circunferencia de la Tierra en la línea ecuatorial es 40.076 kilómetros de circunferencia, casi, ¿no? Luego tenemos a Claudio Ptolomeo, que nos plantea la teoría geocéntrica. No nos olvidemos que la teoría geocéntrica nos decía mención que la Tierra era el centro de todo el sistema planetario solar y que todos los planetas giraban en torno a la Tierra. Del siglo II hasta cuándo? Hasta el siglo XVI, pero en el siglo XVI va a surgir un detractor en cuanto a la teoría de Ptolomeo, que va a ser Nicolás Copérnico, quien va a cambiar esa teoría, la teoría geocéntrica, por la teoría heliocéntrica. ¿Y en qué consiste esta teoría? Nos decía que el Sol era el centro de todo el sistema planetario solar y que los planetas giraban en torno a ello. Hasta esa época la gente creía la anterior teoría. A partir de él ya se tiene una concepción más moderna acerca del sistema planetario solar. Vamos, por otra parte acá tenemos a Federico Ratzel, alemán, que nos va a hacer, o va a ser el primero que nos va a hablar sobre la escuela geográfica del determinismo geográfico. ¿Qué nos decía ello? Que la naturaleza somete al hombre. La naturaleza, mediante sus acciones, puede someter cuando quiera específicamente al hombre. Un ejemplo de ello es que cuando existe un terremoto puede causar mucha destrucción y el hombre no puede estar prevenido a ello, no puede prevenir esos terremotos. Entonces ahí nos hace mención sobre el determinismo geográfico. De igual manera tenemos a Pablo Vidal de la Blanchet, quien nos habla del posibilismo geográfico en contraposición a la otra teoría. ¿Y qué nos dice el posibilismo geográfico? Nos dice que el hombre tiene la posibilidad de poder transformar la naturaleza como él quiere. Por eso es que hizo las ciudades, por eso es que hizo las carreteras, ¿no? Y seguirá transformando a medida que la naturaleza le ponga distintas dificultades, ¿no? Un ejemplo a ello es, pues, de esto del posibilismo geográfico sería el túnel Yanango, ¿no? Que se encuentra específicamente en lo que es el acceso de Tarma para la selva central. Eso sería un ejemplo del posibilismo geográfico, la posibilidad del hombre de poder transformar con sus obras a la naturaleza como él quiera. Listo, ahora nos vamos a los principios geográficos. Dentro de los principios geográficos vamos a tener el principio de localización, que nos dice que todo hecho, fenómeno geográfico debe ser ubicado, tomando en cuenta las latitudes, las longitudes, tomando en cuenta los distintos elementos que podemos determinar dentro de la ubicación. ¿Ya? Listo. Entonces, quien va a hablar del principio de localización es Federico Ratzel. No te olvides que este principio es el más importante, porque si no localizamos, si no ubicamos, no podríamos determinar los demás principios geográficos, ¿no? Entonces, date cuenta que estos principios geográficos son muy importantes para poder identificar las características, las explicaciones, las comparaciones, las localizaciones de todo hecho y fenómeno geográfico. Pasemos. El principio de descripción fue enunciado por Pablo Vidal de la Blanchet, ¿quién nos va a decir que todo hecho fenómeno geográfico debe ser descrito, ¿no? Tomando en cuenta sus principales características, ¿no? Luego, ¿quién va a venir? El principio de relación o conectividad. Nos dice que todo hecho o fenómeno geográfico se encuentra conectado entre sí, ¿no? A una acción que podamos realizar estará conectado con otro, ¿no? Que las abejas específicamente desaparezcan hará específicamente a que la polinización dentro de todo el planeta Tierra se pierda, ¿no? Y esto específicamente genere la muerte de todo, se podría decir, de las áreas verdes, y ya nos estaría generando este ciclo. Entonces no nos olvidemos que el principio de relación nos dice que todo hecho fenómeno se encuentra en constante conexión.
acción, cualquier hecho que podríamos determinar, ¿no? El fenómeno del Niño, ¿qué consecuencias trajo para el hombre? La destrucción de sus viviendas. ¿Y eso en qué afecta? Económicamente. ¿Y eso qué hace? A que sus necesidades no puedan satisfacer. Y de igual manera a que los recursos naturales sean de repente más escasos. Ahí está la relación. Vamos, el principio de explicación. En el principio de explicación o de causalidad planteado por Alexander von Humboldt nos dice lo siguiente, que debemos de buscar el porqué de las cosas, la explicación, la causa. ¿Por qué llueve? Deberíamos de explicar desde una manera científica, ¿no? Llueve específicamente por el ciclo hídrico del agua. Ahí estamos explicando el porqué. El principio de actividad nos dice que todo hecho y fenómeno geográfico se encuentra en constante cambio y transformación. La materia no se crea ni se destruye, la materia no se destruye, ¿no? Solamente se transforma. Ya no nos olvidemos ahí. Y el principio de comparación nos dice que todo hecho fenómeno geográfico se debe de comparar. Entonces no nos olvidemos, ahí están los representantes. ¿Quién hace el principio de comparación? Ritter, ¿no? ¿Quién hace el principio de actividad? Jan Brunner. Explicación, Alexander Humboldt. Relación, Jan Brunner. Descripción, Paul Vidal-Leveche. Y localización, Federico Ratzi. Vamos. Ítem número 6. Nos habla sobre la división de la geografía. Ya les he dicho que la geografía se divide en dos grandes campos. En la geografía general, que estudia de manera general, y la geografía regional, que estudia un solo aspecto, llamado también como la famosa corología. La geografía general, a su vez, de acuerdo a su contenido, se va a dividir en geografía astronómica. Y es por eso que estudiamos a los planetas, hemos estudiado al Sol, hemos estudiado a las teorías acerca de la creación del universo. De igual manera, según su contenido, se divide en geografía matemática. ¿Quiénes se encuentran en la geografía matemática? La geodesia, la cartografía, ¿no? Específicamente. Acá en la geografía física solamente va a hablar, nos dice, de los elementos abióticos. Según la geografía, ¿quiénes se encuentran? Se encuentra acá la hidrografía, vamos a hablar sobre la climatología, vamos a hablar sobre la geosfera. Y acá tenemos a la geografía biológica, que se va a encargar de los organismos vivos. ¿Quiénes están acá? La zoogeografía y la fitogeografía. Entonces, tomando en cuenta esto, según su contenido, se divide en estos cuatro. Y según su extensión, se divide de manera generalizada y de manera particular, que se llama la corología. ¿Ya? Listo. En el ítem 7 tenemos el Perú, localización geográfica. ¿Qué vamos a tomar en cuenta acá? Nosotros sabemos que el principio de localización es muy importante. ¿Dónde se ubica el Perú? Según específicamente a América del Sur, se va a encontrar en la parte central occidental de América del Sur. Según a la línea ecuatorial, se va a ubicar en el hemisferio sur o en el hemisferio austral. Según al oeste, según al meridiano de Greenwich, se va a ubicar en el oeste o en el occidente, como tú quieras llamarlo. ¿Ya? Listo. Según las zonas térmicas, ¿dónde se ubicará? En la zona tropical, cerca de la línea ecuatorial. Listo, jovencitos. De igual manera vamos a poder visualizar en este mapa muchos aspectos principales. Vamos a iniciar por los puntos extremos. El punto extremo norte, que se encuentra en el río Putumayo y el río Guepi, ahí está. Igual en el punto extremo sur se va a ubicar el departamento de Tacna, que se llama el litio número 1 de la Concordia. Luego, en el punto más occidental oeste del Perú se va a ubicar en el departamento de Piura, que se llama Punta Balcones, y el punto más al este o más al oriente se va a ubicar en Madre de Dios, que es específicamente la confluencia o el talwen de los ríos Gea, ¿ya? El río Gea. De igual manera, lo que vamos a determinar acá dentro de nuestro Perú es que nuestro mapa del Perú nos hace ver que tenemos límite fronterizo con 5 países, ¿no? Tenemos con Ecuador, tenemos con Colombia, tenemos con Brasil, tenemos con Bolivia y tenemos con Chile. ¿Con quién tenemos menor extensión de frontera? Con Chile. ¿Con quién tenemos mayor extensión de frontera? Lo tendremos con Brasil. ¿Está bien?
Listo, y para el cual se han firmado distintos tratados. Con Ecuador se firmó el protocolo o el Acta de Brasilia, firmado en 1998 con el presidente Alberto Fujimori. De igual manera acá tenemos el protocolo o el tratado limítrofe llamado Salomón Lozano, firmado entre Perú y Colombia. Tenemos ya, entonces continuamos. El tratado firmado con Brasil es el famoso tratado Belardo Río Branco. Con Bolivia es el famoso tratado Polo Bustamante. Y con Chile, como ya les hice mención, el tratado de Lima o el tratado de Ancón, como tú quieras llamarlo, ¿no? Con el último país que hemos tenido nuestro tratado limítrofe de fronteras es con Ecuador en 1998. También podríamos determinar que el último tratado marítimo se dio con el vecino país del sur, que es Chile, donde la Corte Internacional de la Haya el 2014 delimitó específicamente este territorio, dándole 80 millas marítimas a favor de Chile y 120 vías marítimas a favor de Perú, ¿no? Eso fue su último veredicto, se podría decir, de la Corte Internacional de la Haya, que ahora es el encargado de resolver todos los conflictos que puedan existir entre los países, jovencitos. Muy bien, entonces hemos tomado en cuenta todo el repaso de estas 4 primeras semanas. Muy importante, hay un sinnúmero de preguntas que podríamos generalizar. Acá en la rumbo a la universidad lo iremos puliendo de la mejor manera. Vamos, ¿ya? Entonces vamos a responder rumbo a la universidad. Preguntita número 1 nos dice: la ubicación del Perú, tomando en cuenta la línea ecuatorial, se halla en... Qué facilito, ¿no? ¿Dónde se halla, jovencitos? En el hemisferio sur. Profe, no hay hemisferio sur. ¿Cómo se llama? Si quieres puedes llamarlo el hemisferio austral. Profe, no hay hemisferio austral. ¿Cómo se llama? Lo puedes llamar también el hemisferio meridional. Listo. Ya te estamos quedando las claves dentro de esa pregunta. Vamos, preguntita número 3. La mayor y menor extensión de límites fronterizos del Perú es la mayor. ¿Con quién tenemos la mayor extensión? Con Brasil, ¿no? La mayor extensión de límite será con Brasil. Y por este lado será, y la menor extensión será ¿con quién? Con Chile. ¿Ya? Bien. ¿Cómo se llama el tratado firmado con Brasil? El tratado Belardo Río Branco, ¿no? ¿Cómo se llama el tratado con Chile? El tratado específicamente de Lima o el tratado de Ancón. Vamos. La Constitución de 1993 fue promulgada durante el gobierno de, ¿se acuerdan? La Constitución que fue cambiada del 79 por la de 1993 por el famosísimo Alberto Fujimori, ¿ya? Él fue el que cambió, ¿no? Y gracias a él tenemos hasta hoy en día esa constitución de 1923. 7. La frontera de menor longitud es con el país de Chile y ¿solo de cuánto consta, jovencitos? De 169 kilómetros, ¿ya, jovencitos? Eso es la extensión, ¿no? A comparación de ella, con Brasil tenemos 2.822 kilómetros, ¿ya? No se olviden. El punto extremo norte del territorio peruano se encuentra en el departamento de Loreto y es específicamente ¿con quién? Con el río
Putumayo. ¿Y quién más? El río Putumayo, guión, y Guepi, ¿no? Guepi. ¿Ya? Entonces ya tenemos las respuestas en estas 5 preguntas impares. ¿Cuál es tu actividad? No te olvides específicamente resolver las 5 preguntas de la lectura en tu cuaderno y no te olvides resolver en tu módulo las preguntas pares, jovencitos, ¿ya? Entonces te dejo con eso, hasta la próxima.